Seguimos pues con el mismo guión diciendo que somos los directores de nuestra película. Las circunstancias que nosotros vivimos son creadas por nuestra realidad o son para ayudar a que nosotros comprendamos esa realidad. Por lo tanto, supongo aquí que las circunstancias ayudan, pero no deciden. O sea que nos toca a nosotros tomar la batuta de nuestra vida. No podemos dejar que los demás decidan por nosotros, porque si dejamos que deciden por nosotros, la historia ya no la controlamos. Entonces aquello que un día lo hablaba con la chica, yo voy al mercado, al mismo mercado desde hace 35 años, 34 para ser exactos. Y entonces el otro día hablaba con la chica del pollo, a mí me conoce todo Dios en el mercado, como os imaginaréis, con lo que yo me enrollo, pues hablo con uno, con otro, les hago terapias a uno, a otro y me enrollo. Y entonces un día estaba una enfadadísima la que vende los pollos. Y entonces digo, Mercé, ¿qué te pasa? No, porque estoy muy enfadada con esta clienta que me ha hecho no sé qué, no sé cuántos. Digo, ¿pero por qué le dejas tomando a distancia? Dice, ¿cómo? Sí, acabas de dejar el mando a distancia y ella está apretando el botón del enfado. Y entonces va subiendo el volumen y cuanto más sube el volumen, más gritas tú. Y hombre, dice, pero a ver, ¿y qué tengo que hacer? Digo, retomar tu mando. Dice, ¿pero qué quieres decir? Digo, sí. Digo, si tú retomas tu mando ahora mismo, te calmas, te tranquilizas y decides que tú eres quien controla tu vida, no la controla esa clienta. Oh, pero me he hecho enfadar. Digo, sí. Dice, ¿pero qué pasa? ¿Que tú no te enfadas? Digo, sí. Digo, yo me enfado, pero procuro retomar el mando inmediatamente. Porque cuanto más tiempo le deje el mando al otro, más está controlando mi vida. Yo no puedo permitir que nadie controle mi vida. Entonces, sí que hay gente que me hace enfadar, claro que hay gente, soy humano como todo el mundo, pero ¿qué sucede? Que ya he aprendido a intentar recortar los tiempos de enfado, de manera que me hacen enfadar durante 5 minutos, durante 10 a lo sumo, no les permito más. A partir de ese momento me calmo, me tranquilizo, respiro profundamente y digo, el mando es mío, yo retomo el mando. Empiezo a plantearme qué ha sucedido aquí, por qué le he dejado el mando a esa persona, qué es lo que me ha sacado a mí de mis casillas. Y entonces empiezo a analizar la historia para intentar transmutar esa historia y para intentar que la próxima vez con la misma historia no me vuelva a suceder lo mismo. Si no, claro, misma historia, mismo resultado. No me interesa que sea el mismo resultado. Por lo tanto, la próxima vez intentaré o haré lo posible para que aquello no vuelva a suceder. Pero en todo caso, el mando lo retomo. Me dice, es que eso no es nada fácil. Digo, chica, es entreno. Es como todo en la vida. Al principio, si nosotros somos muy viscerales, si somos personas muy emocionales, muy emotivas, entonces, claro, nos vencen los instintos. Pero a medida que nosotros vayamos haciendo pequeños trabajitos, por eso, por ejemplo, el dicho nos dice cuenta hasta 10 antes de contestar. Si nosotros somos capaces de pararnos a veces cuando alguien nos está increpando, cuando nos está insultando, cuando nos está faltando el respeto y empezamos a respirar profundamente y decimos, espérate, corazoncitos rosas para él, besitos para él, venga, besitos desde mi corazón al suyo, mentalmente, porque claro, si lo decimos físicamente todavía lo cabreamos más, no, mentalmente. Entonces, claro, en el momento que decimos esto, ¿qué sucede? Que estamos transmutando nuestra historia. Es muy difícil que si nosotros estamos mandándole corazones a alguien, nosotros estemos enfadadísimos. No, 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 no. Es como incongruente. Es como que es casi imposible que sucedan las dos cosas al mismo tiempo. Con lo cual, si nosotros hemos sido capaces de controlarnos, de pararnos y decir, no, no, espérate, que yo no le voy a dejar el mando. Por lo tanto, corazoncitos rosas para él, porque tampoco me interesa que él esté cabreadísimo conmigo, porque si no me va a estar chinchando e intentando quitarme el mando todo el rato. Entonces, tenemos que tomar la batuta de nuestra vida. Tenemos que intentar dirigir nuestra película. Y a partir de ese momento, nosotros empezaremos a sentir que entonces nuestra vida va hacia donde nosotros queremos que vaya. Cuando leemos, por ejemplo, el libro ese tan famoso del tesoro, del secreto, perdón, que corre por todas partes, ¿qué nos dice en ese libro? Que proyectemos lo que nosotros queremos, que proyectemos nuestra realidad. Pero en gran parte del libro nos dice, para poder proyectar nuestra realidad tenemos que sentir que estamos viviendo esa realidad. ¿Qué significa? Que tenemos que tener el mando a distancia en nuestra vida, tenemos que tener control sobre nuestra historia. Si no lo tenemos, la historia no va, no funciona. O sea que no podemos decir, no, espera que le suelto el mando al otro y después quiero que pase lo que yo quiero que pase. No, solo sucederá si yo tengo el control de mi historia. Si no, no puede ser. Entonces, una anécdota genera un movimiento y su interpretación, ¿qué hará? Que ese movimiento sea mucho más controlado. O sea que una anécdota es algo que sucede en nuestra vida para darnos un mensaje. Entonces, lo que se trata es que nosotros aprendamos a interpretar esa anécdota para comprender ese mensaje. Entonces, vamos a ver la estructura del análisis de una anécdota. O sea que hemos dicho que una anécdota es una circunstancia que sucede en nuestra vida. Entonces, cualquier cosa puede ser interpretado como anécdota. Un tropezón, una caída, una quemada, una tubería que se revienta, se nos inunda la casa, nos explota la pecera, no sé, perdemos el autobús, perdemos el tren, perdemos el avión.
chocamos. Todas esas cosas son anécdotas. Entonces, ¿qué hay que hacer con ellas? Interpretarlas. Interpretar, hay que ver qué nos están diciendo, qué esconden el mensaje que esconden, igual que os he explicado el mensaje que escondía el accidente de coche de aquella mujer. Entonces, de alguna forma, cuando nosotros comprendemos ese mensaje, entonces tenemos que transmutar nuestra historia. Entonces, yo he creado una estructura determinada, es decir, he creado unos pasos básicos para que podáis empezar a intentar analizar anécdotas en vuestra vida, porque como en todo hay una dinámica determinada, es decir, si uno quiere sacar músculo, pues tiene que saber que su cuerpo necesita energía y por lo tanto necesita hidratos de carbono y que también necesita proteína, porque la proteína es la que hace el músculo y entonces necesitará comer, pues por ejemplo, los que hacen músculo comen mucho pollo, o comen mucho pavo, o comen mucha clara de huevo, porque todo eso tiene mucha proteína. Entonces, todas esas cosas hay que saberlas. Entonces, para analizar las anécdotas también hay que saber seguir una dinámica determinada. O sea que hay que saber orientarse y saber qué es lo que tenemos que hacer o como mínimo de qué manera podemos acercarnos más fácilmente a esa anécdota. Y entonces ahí encontraremos, al acercarnos a la anécdota, empezaremos a darle sentido a nuestra vida. O sea que la estructura entonces del análisis de nuestra anécdota se basará en la explicación, las preguntas, la situación, el análisis y la conclusión. Entonces vamos a desglosar. La explicación, ¿qué tenemos en la explicación? Primero tenemos escuchar. Escuchar, ¿por qué? Porque cuando sucede algo nosotros tenemos que abrir los sentidos. Pero para poder escuchar muchas veces nosotros pensamos, no, si yo ya escucho, no. Normalmente oyes. La mayor parte del tiempo oímos, no escuchamos. Es muy distinto. Escuchar significa que tiene que haber conciencia en ello. Entonces, para poder escuchar necesitamos relajación, porque si estamos nerviosos, si estamos tensos, nos costará mucho escuchar. Después necesitamos humildad, porque si no somos humildes, es decir, si somos prepotentes, si somos orgullosos, no permitimos que esa información llegue a nosotros. Entonces la humildad lo que hace es ponernos en una situación en la cual nosotros tengamos de alguna forma la capacidad de poder dejar entrar esa información. Después, la no preparación de una respuesta. ¿Eso qué significa? Generalmente cuando nosotros estamos delante de una anécdota, por ejemplo, imaginemos que estamos en una conversación con una persona y nos está explicando su historia. La mayor parte del tiempo nosotros la respuesta la tenemos en la parrilla de salida, que digo yo, como los coches de Fórmula 1. Estamos apretando el acelerador, es decir, la otra persona nos está explicando una historia de su vida. Por ejemplo, nos explica un capítulo suyo en la cual pues tiene problemas sentimentales con su pareja, no sé qué. Y nosotros, cuando ya ha empezado, cuando lleva 3 minutos hablando, ya sabemos la respuesta. Ya lo tenemos claro, ya sabemos qué le vamos a decir. Y entonces estamos ahí nerviosos con la respuesta, brum, 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 esperando, diciendo a ver si el otro acaba ya, a ver si acaba de una vez, y a veces incluso ya no dejamos ni que acabe, nos montamos encima de él directamente. Y decimos, ya está. Dice, ya te cojo el espacio, ya te cojo el sitio. Dice, ¿por qué? Que ya te hace rato, ya sé lo que es. Mira, si tú no has escuchado totalmente el mensaje que te ha dicho el otro, no puedes tener una respuesta adecuada a ese mensaje. La respuesta que tú tienes en realidad es una respuesta estándar. Es decir, es una respuesta que está relacionada o bien con lo que tú ya sabes de esa persona y te has hecho un cliché, por lo tanto te has hecho una idea determinada, o bien con algo que has oído por ahí, o bien con algo que está relacionado con la televisión, con alguna cosa, o generalmente con algo psicológico. Y es una respuesta estándar, tipo. Es una respuesta para aquella persona, porque para tener una respuesta exacta para aquella persona hay que escuchar absolutamente cada una de sus palabras. Si no escuchamos cada una de sus palabras, no podemos tener respuesta. O sea que es imposible, porque a lo mejor es al final de su discurso que nos da el punto clave para que nosotros podamos entender lo que nos está diciendo. Por lo tanto, dentro de escuchar, la base es no preparar respuesta. Claro, esto de cara a los demás lo vemos más claramente, pero también nos pasa con nosotros mismos. Que cuando nos planteamos algo, cuando nos ha sucedido algo, enseguida decimos, nah, esto seguro que viene de esto, o esto seguro que no tiene importancia, o esto seguro es por culpa de no sé qué. Y entonces, sin dejar que nosotros mismos acabemos el desenlace, que acabemos la historia, ya estamos dándole una respuesta. Y por lo tanto, esa respuesta es falsa.